¿Puede un cristiano asistir a fiestas y conciertos mundanos sin afectar su relación con Dios? Esta pregunta resuena en muchos corazones, especialmente en un mundo donde el entretenimiento parece gobernarlo todo. La respuesta comienza a revelarse en el 1 Juan 2:15, donde leemos: no amen al mundo, ni lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esta advertencia nos invita a examinar cuidadosamente nuestras decisiones y su impacto espiritual. Hoy profundizaremos en lo que dice la Biblia sobre este tema crucial, explorando cómo nuestras elecciones pueden acercarnos o alejarnos de nuestro propósito divino. Te mostraremos cómo discernir si los lugares que frecuentas honran tu fe o comprometen tu caminar con Cristo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Puede un cristiano ir a fiestas y conciertos mundanos? Para muchos esta pregunta parece simple, pero encierra una verdad espiritual profunda que marca la diferencia entre caminar en la luz o desviarse hacia la oscuridad. Desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, dejamos de pertenecernos a nosotros mismos. La Escritura es clara en 1 Corintios 6:19-20 cuando nos recuerda: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Esta declaración poderosa nos muestra que la vida cristiana no es simplemente una suma de buenas intenciones, sino una transformación completa de identidad y propósito. Ser cristiano no es llevar un título, es asumir una nueva naturaleza. La Biblia nos enseña que somos llamados a ser nación santa, pueblo adquirido por Dios. 1 Pedro 2:9. Apartados del sistema de este mundo que constantemente busca arrastrar nuestras almas lejos del Creador. Desde tiempos antiguos, Dios ha llamado a su pueblo a vivir separados de las prácticas corruptas de las naciones paganas. En Levítico 20:26 dice: sean para mí santos, porque yo, el Señor, soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean míos. No se trata de seguir reglas frías, sino de responder a un llamado de amor, a una vida de propósito eterno. Cuando hablamos de fiestas y conciertos mundanos, no nos referimos solo a un evento social. Estamos hablando de una atmósfera espiritual que modela los deseos del corazón. Muchos jóvenes y adultos acuden a estos lugares buscando diversión, desconexión o simplemente formar parte de algo sin darse cuenta que su identidad como hijos de Dios es puesta en juego. No es cuestión de legalismo o extremismo. Es entender que cada espacio donde elegimos estar moldea nuestro espíritu, fortalece o debilita nuestra fe, alimenta o apaga el fuego del espíritu en nosotros. Jesús dijo en Mateo 6:22-23: la lámpara del cuerpo es el ojo. Por tanto, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. ¿Qué estamos permitiendo que entre en nosotros a través de lo que vemos, oímos y disfrutamos? Muchos creyentes se preguntan: ¿acaso no puedo divertirme también? ¿No tengo derecho a disfrutar de mi juventud, de mi vida? La respuesta es que en Cristo encontramos la verdadera plenitud de gozo. Pero es un gozo diferente al que el mundo ofrece. El gozo del mundo es momentáneo y superficial. El gozo de Dios es eterno y lleno de paz. En Juan 15:11, Jesús nos dice: les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. No hay comparación entre la efímera emoción de una fiesta y la profunda satisfacción de una vida que camina en obediencia y amor hacia Dios
El apóstol Pablo, que conocía los deseos humanos mejor que nadie, advirtió a los creyentes de Roma: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Este llamado no es a vivir aislados en cuevas, sino a vivir como luces en medio de un mundo en tinieblas, sin permitir que las tinieblas apaguen esa luz que Cristo encendió en nosotros. Recordemos la historia de Daniel y sus amigos en Babilonia. Fueron llevados a una cultura completamente opuesta a la de Dios, rodeados de banquetes, música y celebraciones idolátricas. Sin embargo, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel 1:8. Esta decisión no fue simplemente externa, brotó de una identidad firmemente enraizada en su relación con Dios. No fue el miedo al castigo, sino la conciencia de quién era y a quién pertenecía. ¿Cuántos de nosotros hoy podríamos permanecer firmes en medio de un ambiente de presión cultural, de modas, de tendencias, de fiestas que exaltan todo menos la santidad? La presión social no es nueva. Desde tiempos bíblicos, ser diferente ha sido un acto de valentía espiritual. Jesús mismo advirtió que el camino que lleva a la vida es angosto y pocos son los que lo encuentran. Mateo 7:14. Seguir a Cristo implica muchas veces ir contra la corriente de una sociedad que exalta los placeres, la vanidad, el egoísmo y la gratificación instantánea. Cada decisión que tomamos, cada lugar que elegimos frecuentar, comunica algo sobre a quién pertenecemos realmente. Y hay quienes dicen: voy a las fiestas, pero no participo en lo malo. Sin embargo, la Escritura nos exhorta a no solo evitar el mal, sino a abstenernos de toda apariencia de mal. Primera a los Tesalonicenses 5:22. No se trata de juzgar a otros, sino de proteger la pureza de nuestro testimonio y sobre todo la pureza de nuestro corazón. Proverbios 4:23 nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cada exposición a ambientes cargados de valores contrarios al reino puede sembrar semillas invisibles que, si no son arrancadas a tiempo, darán fruto de muerte espiritual. La música, el ambiente, las conversaciones y hasta las intenciones que rodean a las fiestas mundanas rara vez apuntan hacia Dios. Muchas canciones exaltan la promiscuidad, la embriaguez, la rebelión y el hedonismo. No es casualidad. Hay una batalla espiritual constante donde Satanás, como padre de la mentira, utiliza los sentidos para cautivar y desviar los corazones de los creyentes. Jesús fue claro al enseñar que no podemos servir a dos señores. Mateo 6:24. No podemos pretender caminar con Dios mientras nuestros pies se sumergen en caminos que Él claramente ha llamado a abandonar. La identidad cristiana no es un disfraz que nos ponemos los domingos y nos quitamos en la fiesta. Es una transformación total del ser. 2 Corintios 5:17 declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si somos nuevas criaturas, nuestras elecciones deben reflejar esa renovación. No porque alguien nos lo imponga, sino porque nuestro corazón, amando a Dios, busca agradarle en todo. Recordemos también el ejemplo de José en Egipto. Tentado por la esposa de Potifar, José no razonó simplemente en términos de consecuencias humanas, sino que su respuesta fue inmediata y espiritual. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. Su enfoque no estaba en las reglas,
sino en su relación viva y vibrante con Dios. Esa conciencia de vivir para agradar a Dios en todo momento es la que debe guiar cada una de nuestras decisiones, incluso aquellas que parecen triviales, como asistir o no a un concierto mundano. No debemos subestimar el poder de los ambientes. Lot, sobrino de Abraham, eligió vivir en Sodoma, una ciudad impregnada de corrupción y pecado. Al principio, quizás pensó que podría mantener su fe intacta, pero la historia muestra que fue progresivamente afectado por el ambiente. La advertencia es clara. Donde pongas tus pies, pondrás también tu corazón. Y donde pongas tu corazón, ahí estará tu tesoro. Mateo 6:21. Dios no nos llama a vivir vidas miserables ni a temer constantemente al mundo, sino a vivir en sabiduría guiados por el Espíritu. Efesios 5:15-16 nos exhorta. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Cada elección que hacemos, cada evento que decidimos atender o rechazar, cada amistad que cultivamos, está construyendo o debilitando nuestro carácter en Cristo. El mayor enemigo de nuestra santidad no es el pecado grotesco y obvio, sino la tolerancia lenta y silenciosa a lo que parece inofensivo. Las pequeñas concesiones, las pequeñas participaciones en ambientes donde Dios no es exaltado, van apagando poco a poco la pasión espiritual. Hebreos 12:14 nos recuerda que sin santidad nadie verá al Señor. Este llamado no es una carga, sino una invitación gloriosa a vivir una vida radicalmente diferente, llena de propósito, de gozo verdadero y de poder espiritual. No estamos llamados a la mediocridad, sino a la excelencia espiritual. Pablo escribe en Filipenses 2:15, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandecen como luminares en el mundo. Cada elección que hacemos debe hacernos brillar más, no ensombrecernos. Dios quiere levantar en esta generación hombres y mujeres que no solo proclamen su fe, sino que la vivan con pasión, coherencia y santidad. Que sean ejemplos vivos de lo que significa ser embajadores del reino. En un mundo que ha olvidado la luz. Que no tengan miedo de ser diferentes, ¿no? De decir no a lo que apaga su espíritu. De elegir la vida aun cuando todo a su alrededor les grite que elijan la muerte. Porque al final, como dice Deuteronomio 30:19, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes de que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elijan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. La vida cristiana no es una simple opción ética entre muchas, es un llamado radical a vivir en Cristo y para Cristo. Y este llamado empieza en lo cotidiano, en lo aparentemente pequeño, en decidir qué tipo de ambientes vamos a permitir que moldeen nuestro corazón. No es simplemente una cuestión de moralidad, es una cuestión de destino eterno, porque quien se guarda para Dios no pierde nada de valor real, sino que gana todo lo que tiene peso eterno. Cuando renunciamos a lo que el mundo ofrece, no estamos perdiendo vida, estamos ganando verdadera vida, la que solo puede hallarse en Cristo, quien dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Cuando pensamos en fiestas y conciertos mundanos, muchos solo ven luces, música y diversión. Sin embargo, desde una perspectiva espiritual, existe una realidad más profunda que no puede ser ignorada. La atmósfera de un lugar no solo se percibe con los sentidos naturales, también impacta el espíritu. La Biblia revela que el mundo entero está bajo el control del maligno. 1 Juan 5:19. Y esto incluye
las esferas de entretenimiento que, lejos de ser neutrales, transmiten valores contrarios al reino de Dios. Cada ambiente genera una influencia, moldea pensamientos, dirige emociones y puede desviar los afectos del corazón. No es casualidad que las Escrituras nos adviertan a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Romanos 12:2. Las fiestas y conciertos que celebran la vanidad, la sensualidad y el desenfreno promueven patrones de vida alejados de los principios de santidad, humildad y amor que Dios espera de su pueblo. Cuando un cristiano decide entrar en estos ambientes sin discernimiento espiritual, se expone a corrientes invisibles que pueden arrastrarlo lejos de la verdad. Jesús fue claro cuando oró por sus discípulos diciendo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:15. El llamado no es a una vida de aislamiento físico, sino de separación espiritual. Esto significa que aunque estamos rodeados de un mundo caído, debemos guardarnos de ser influenciados por su sistema corrupto. Las fiestas y conciertos mundanos en su esencia forman parte de un engranaje diseñado para fomentar deseos carnales, provocar emociones descontroladas y exaltar todo aquello que se opone a la santidad de Dios. El apóstol Pablo advirtió a los corintios: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6:14. Este principio de separación no se limita al matrimonio o las amistades profundas. También abarca los ambientes que elegimos frecuentar. Entrar voluntariamente en un entorno donde predominan el pecado, la corrupción y la idolatría es poner en riesgo nuestra pureza espiritual. La Biblia nos enseña que el enemigo de nuestras almas no siempre ataca de manera abierta y frontal. A menudo opera a través de seducciones sutiles, apelando a los deseos naturales del corazón. En 2 Corintios 11:14 se nos advierte: Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Muchos eventos que parecen inofensivos a los ojos naturales están impregnados de mensajes, símbolos y prácticas que exaltan la rebelión contra Dios. Canciones que glorifican el orgullo, la lujuria, la violencia, coreografías que estimulan la sensualidad desmedida. Ambientes cargados de embriaguez y desorden no son neutros, son portadores de una atmósfera espiritual contraria al Espíritu Santo. Cuando Saúl fue ungido como rey, el Espíritu de Dios vino sobre él y lo transformó en otro hombre. 1 Samuel 10:6. Más tarde, cuando desobedeció y se apartó del Señor, un espíritu maligno comenzó a atormentarlo. 1 Samuel 16:14. Esta dramática transformación muestra que los ambientes y las condiciones espirituales que permitimos en nuestra vida tienen consecuencias reales y profundas. Así como la presencia de Dios edifica, transforma y llena de paz, las atmósferas espirituales cargadas de pecado provocan confusión, debilidad espiritual y alejamiento progresivo de Dios. El salmista, consciente de la necesidad de proteger su espíritu, escribió: no pondré delante de mis ojos cosa indigna, aborrezco la obra de los que se desvían, ningún bien haré con ellos. Salmo 101:3. Esta actitud de firmeza no nace de un corazón legalista, sino de un amor profundo por la pureza que agrada a Dios. Un creyente que desea mantener su vida espiritual en salud debe ser extremadamente vigilante respecto a qué ambientes permite en su vida. El poder de la atmósfera se ve reflejado incluso en momentos de adoración genuina. Cuando los creyentes se reúnen para buscar a Dios en unidad, el ambiente se llena de su presencia, produciendo gozo, libertad, sanidad y restauración. De igual manera, cuando las personas se reúnen para exaltar valores contrarios a la santidad,
se crea un ambiente propicio para que espíritus de rebeldía, sensualidad, violencia y orgullo encuentren un terreno fértil para operar. Efesios 2. 2 describe cómo el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia influye en el sistema de este mundo. No es algo simbólico, es una realidad espiritual activa. Los conciertos y fiestas donde se celebra la vanidad, la inmoralidad sexual, la embriaguez o la idolatría son escenarios donde se manifiestan poderes espirituales que buscan esclavizar el alma. En Gálatas 5, 19 a 21, Pablo enumera las obras de la carne, advirtiendo que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No basta con no participar activamente. Estar presente, exponerse, deleitarse en estos ambientes ya implica una complicidad silenciosa que contamina el espíritu. El enemigo sabe que para desviar a un hijo de Dios no siempre necesita un ataque frontal. Basta con debilitar su sensibilidad espiritual, anestesiar su discernimiento, acostumbrarlo poco a poco a convivir con las tinieblas. Así, lo que antes provocaba rechazo, ahora parece normal. Y lo que antes se discernía como peligroso, ahora se tolera como aceptable. Por eso la palabra de Dios nos llama a estar sobrios y vigilantes. Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león, rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. La atmósfera espiritual tiene la capacidad de influir en los pensamientos, las emociones y las decisiones. La música que escuchamos, el tipo de entretenimiento que consumimos, las conversaciones que permitimos, todo ello forma parte de una construcción invisible que modela nuestro carácter y nuestras inclinaciones. Proverbios 13:20 enseña: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Aunque este principio se aplica a las relaciones personales, también puede aplicarse a los ambientes en los que decidimos participar. La Biblia relata cómo el pueblo de Israel cayó en idolatría y corrupción, no solo por su propia inclinación pecaminosa, sino también por mezclarse con las costumbres de las naciones vecinas. Dios había advertido claramente en Deuteronomio 7, 3 a 4, que no debían unirse a ellas porque serían llevados tras otros dioses. La historia muestra que cuando ignoraron esta advertencia, su corazón se apartó del Dios vivo y verdadero. La mezcla con ambientes impíos siempre produce contaminación espiritual, no purificación. En Hechos 19 encontramos un ejemplo poderoso de la influencia de la atmósfera espiritual. Cuando Pablo predicó en Éfeso, ciudad saturada de idolatría y prácticas ocultistas, aquellos que creyeron en el Evangelio demostraron su arrepentimiento de manera radical. Trajeron sus libros de magia y los quemaron públicamente, renunciando a todo vínculo con las prácticas del mundo. Esta decisión muestra que la conversión auténtica implica no solo creer en Cristo, sino también cortar toda asociación con ambientes, prácticas y objetos que pertenecen a un sistema de oscuridad. Dios no desea que sus hijos vivan aterrados del mundo, pero sí que caminen con discernimiento espiritual. Filipenses 1, 9 a 10 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que discernáis lo que es mejor y seáis puros e irreprochables para el día de Cristo. Esta pureza de vida no se alcanza simplemente evitando los grandes pecados, sino eligiendo sabiamente en cada aspecto de la vida, incluyendo los ambientes que frecuentamos. La pureza y la santidad no son solo valores internos, son realidades que se manifiestan en nuestras decisiones externas. Así como el humo de un incendio impregna todo lo que toca, así también el ambiente espiritual de un lugar puede impregnar el corazón que no se guarda con diligencia.
Por eso Efesios 5:11 nos ordena: no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Nuestra presencia en ambientes donde Dios no es glorificado no es una simple elección personal, es una declaración espiritual de a quién servimos y qué valores abrazamos. Todo lo que el mundo ofrece como placer, emoción y diversión es solo una sombra distorsionada de la verdadera alegría que Dios promete. La aparente euforia de una fiesta mundana jamás podrá llenar el vacío que solo Cristo puede saciar. Jeremías 2:13 describe la tragedia del pueblo de Israel que abandonó a Dios, la fuente de agua viva, para cavarse cisternas rotas que no retienen agua. Así son las ofertas del mundo, promesas de felicidad que terminan dejando el alma más vacía que antes. El discernimiento espiritual se vuelve esencial en esta generación, donde la mezcla de luz y tinieblas es cada vez más sutil. Isaías 5:20 advierte: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Para mantenernos firmes debemos medir cada ambiente, cada evento, cada invitación a la luz de la palabra de Dios y no de nuestras emociones o de la presión social. Dios ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Cada decisión, cada asistencia a un lugar, cada exposición a una atmósfera tiene consecuencias eternas. El sabio elige conforme al espíritu, el necio conforme a la carne. Que podamos ser hallados entre aquellos que aún en medio de un mundo saturado de tinieblas brillan como luminares, guardando sus corazones, ahora sus ojos y su espíritu para el Rey de Reyes. Cuando se habla de fiestas y conciertos mundanos, surge en muchos corazones una defensa basada en la libertad cristiana. Se citan pasajes sobre la gracia, se habla del amor incondicional de Dios y algunos llegan incluso a afirmar que quienes cuestionan estas prácticas viven bajo el yugo de un legalismo opresivo. Sin embargo, la palabra de Dios nos llama a entender la libertad no como una licencia para satisfacer los deseos de la carne, sino como una invitación a vivir en el Espíritu. Gálatas 5:13 nos exhorta claramente: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse unos a otros por amor. La libertad cristiana no se fundamenta en hacer lo que uno quiera sin consecuencias, sino en la capacidad de elegir lo que glorifica a Dios. Jesús mismo nos dijo que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Juan 8:32. La libertad entonces no se encuentra en actuar conforme a nuestros impulsos, sino en vivir conforme a la verdad revelada en Cristo. Participar en ambientes donde el pecado es exaltado y donde los valores del reino de Dios son ignorados no es una expresión de libertad, sino una señal de esclavitud a los deseos de la carne. El apóstol Pablo enfrentó esta misma distorsión de la gracia en sus tiempos. En Romanos 6:1-2 pregunta: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia no justifica la permanencia en prácticas que contristan el Espíritu Santo. Al contrario, la gracia nos capacita para vivir en santidad. La verdadera libertad se manifiesta cuando, teniendo la opción de seguir los impulsos del mundo, elegimos en cambio caminar en obediencia y amor hacia Dios. Hay quienes afirman que asistir a una fiesta o un concierto no es un pecado en sí mismo, y en un sentido superficial pueden tener razón. La acción aislada, el mero hecho físico de estar en un lugar, no es lo que contamina al hombre. Jesús enseñó que lo que contamina no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Mateo 15:11. Sin embargo, este principio no puede ser usado
para justificar la exposición voluntaria a ambientes que alimentan pasiones desordenadas y pensamientos contrarios al reino. La sabiduría cristiana nos llama a ir más allá de las acciones externas y considerar las motivaciones internas, las consecuencias espirituales y el testimonio que damos. En primera carta a los Corintios 10:23, Pablo declara: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. El parámetro no es simplemente preguntar si algo es permitido, sino si algo es beneficioso para mi alma y para la edificación del cuerpo de Cristo. La pregunta que un cristiano maduro debería hacerse no es: ¿está permitido? Zrenia, ¿esto me acerca más a Dios o me aleja de Él? La vida en Cristo demanda una sensibilidad espiritual que no se conforma con mínimos legales, sino que anhela agradar al Señor en todo. Efesios 5:10 nos instruye a comprobar lo que es agradable al Señor. Esta búsqueda constante de agradar a Dios requiere discernimiento, exige examinar no solo nuestras acciones, sino los ambientes que toleramos, los valores que abrazamos y las alianzas que permitimos. No es una cuestión de legalismo, sino de amor. El verdadero amor por Dios nos impulsa a alejarnos de todo aquello que puede contaminar nuestro corazón, aun cuando las Escrituras no enumeren explícitamente cada circunstancia moderna. El Espíritu Santo ha sido dado para guiarnos a toda verdad. Juan 16:13. Y una vida guiada por el Espíritu será sensible a los peligros espirituales, incluso cuando estos se presenten en formas socialmente aceptadas. El discernimiento no depende de listas de prohibiciones externas, sino de una comunión viva y continua con Dios. El contexto de la libertad cristiana se entiende plenamente solo cuando se reconoce el precio que fue pagado para otorgárnosla. Primera carta a los Corintios 6:20 dice: porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a que Dios entoné en polesique el nauis en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Nuestra libertad fue comprada al precio de la sangre de Cristo. No somos dueños de nosotros mismos. Cada decisión debe ser hecha en el contexto de que pertenecemos al Señor y nuestro cuerpo y espíritu están llamados a glorificarle en todo momento. No se trata de vivir en un temor obsesivo, sino de caminar en el amor reverente hacia un Dios que nos llama a la santidad. En 2 Corintios 7:1 Pablo dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cada ambiente que frecuentamos, cada evento al que asistimos, tiene el potencial de contaminar o de fortalecer nuestro caminar espiritual. El argumento de que todo me es lícito ha sido utilizado durante siglos para justificar la participación en actividades que comprometen el testimonio cristiano. Sin embargo, Pablo, al decir que todo es lícito, añade inmediatamente que no todo conviene. En 1 Corintios 8, al hablar de comer alimentos sacrificados a ídolos, enseña un principio profundo. Aunque algo pueda ser técnicamente permitido, si daña la conciencia de otro hermano o compromete el testimonio, debe ser evitado por amor. Esta enseñanza se extiende a toda la vida cristiana. Nuestras decisiones no son solo individuales, sino que afectan a la comunidad de fe y al testimonio que damos ante el mundo. Asistir a un ambiente donde el pecado es celebrado no solo pone en riesgo nuestra propia alma, sino que puede ser tropiezo para otro. Jesús advirtió severamente sobre ser causa de tropiezo. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera si se le colgara al cuello una gran piedra de molino y se le hundiera en lo profundo del mar.
Mateo 18:6. Un cristiano que asiste a eventos mundanos puede enviar un mensaje contradictorio, debilitando la fe de los más jóvenes o de aquellos que aún están luchando por mantenerse firmes. La libertad cristiana debe ser ejercida siempre bajo la dirección del amor. Gálatas 5:14 resume la ley de Cristo en una sola frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nuestro ejercicio de libertad puede dañar a otro, debemos restringirnos voluntariamente por amor. El amor es el cumplimiento de la ley, Romanos 13:10. Y es también el filtro que debe guiar nuestras elecciones diarias. Cuando entendemos la verdadera naturaleza de la libertad en Cristo, dejamos de buscar justificaciones para participar en lo dudoso y comenzamos a preguntarnos cómo podemos vivir de manera que honremos a Dios con todo nuestro ser. 1. Tesalonicenses 5:21-22 nos exhorta: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. No basta con evitar el pecado evidente, somos llamados a abstenernos incluso de lo que pueda parecer mal, a fin de mantenernos puros para el Señor. La madurez espiritual se demuestra en la disposición de sacrificar incluso lo que no es pecado explícito, si eso significa caminar en mayor santidad. Pablo, escribiendo a los Corintios, afirmó: por lo tanto, si la comida hace tropezar a mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. Primera carta a los Corintios 8:13. Esta actitud de amor y renuncia debe ser la marca de todo creyente que desea agradar a Dios más que satisfacer sus propios deseos. La libertad cristiana se encuentra en la sumisión voluntaria al señorío de Cristo. No somos libres para seguir nuestras pasiones desenfrenadas. Somos libres para obedecer. Romanos 6:18 lo expresa con claridad. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ser siervo de la justicia implica renunciar a todo aquello que pueda entorpecer nuestro llamado, incluso si otros lo consideran inofensivo o normal. El verdadero problema no es si asistir a una fiesta o concierto es pecado en sí mismo. El verdadero problema es si nuestra participación fortalece o debilita nuestra relación con Dios. La Escritura establece principios claros. Todo lo que hacemos debe ser hecho para la gloria de Dios. Primera carta a los Corintios 10:31. Si no podemos asistir a un lugar con una conciencia limpia de que estamos glorificando a Dios, entonces es mejor abstenerse. La pregunta correcta no es ¿qué tiene de malo?, sino ¿qué tiene de bueno espiritualmente? Filipenses 4:8 nos enseña a pensar en todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable y digno de alabanza. Estos son los estándares por los cuales debemos medir no solo nuestros pensamientos, sino también nuestros ambientes y actividades. El propósito de la vida cristiana no es ver cuánto podemos acercarnos al borde del pecado sin caer, sino vivir lo más cerca posible del corazón de Dios. Hebreos 12:1-2 nos anima a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No se trata de cuánto podemos tolerar sin caer, sino de cuánto podemos amar a Dios al alejarnos de todo lo que compromete nuestra comunión con Él. La libertad cristiana encuentra su máxima expresión cuando por amor a Dios y a los demás elegimos voluntariamente renunciar a lo lícito para abrazar lo excelente. La carne busca excusas, el espíritu busca agradar. Cuando el amor por Cristo llena el corazón, la renuncia a los placeres efímeros del mundo no se siente como una carga, sino como una alegría. El camino hacia el propósito de Dios no se pierde en grandes caídas repentinas, sino en pequeñas concesiones cotidianas que al principio parecen inofensivas. Es un proceso tan sutil
que muchos no se percatan del desvío hasta que la distancia entre ellos y el llamado divino se ha vuelto abismal. La Escritura advierte en Cantares 2:15: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. No son las grandes bestias las que destruyen la cosecha espiritual, sino las pequeñas zorras, que al no ser confrontadas a tiempo, arruinan el fruto destinado a glorificar a Dios. En la vida cristiana toda desviación empieza en lo pequeño. Nadie abandona de golpe el propósito de Dios. El proceso comienza cuando se justifica una pequeña transgresión, una ligera adaptación al sistema del mundo, un permiso aparentemente inocente para descansar de los estándares de santidad. Así, asistir a un concierto donde los valores exaltados contradicen abiertamente la palabra de Dios se convierte en solo una salida divertida. Participar en una fiesta mundana se racionaliza como un escape inofensivo. Y así, paso a paso, la pasión por la pureza se enfría, la sensibilidad espiritual se embota y el corazón, antes lleno de fuego por Dios, empieza a latir al ritmo de la cultura secular. La Biblia nos enseña que el pecado nunca se presenta en su forma más repulsiva. Al contrario, se disfraza de placer, de aceptación, de normalidad. En 2 Corintios 11:3, Pablo expresa su temor de que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también las mentes de los creyentes fueran desviadas de la sincera fidelidad a Cristo. La astucia del enemigo no radica en inducir grandes rebeliones inmediatas, sino en inspirar pequeñas desviaciones progresivas. Cuando un cristiano decide asistir a lugares donde Dios no es honrado, aún con la intención de no participar de los pecados visibles, ya ha cedido terreno en su batalla espiritual. El simple hecho de exponerse a ambientes cargados de rebelión, sensualidad o idolatría implica una tolerancia a lo que Dios llama abominable. En Gálatas 5:9 se nos recuerda: un poco de levadura leuda toda la masa. Basta un pequeño permiso para que la corrupción se expanda hasta contaminar lo que era santo. El pueblo de Israel, a quien Dios había apartado como nación santa, cayó repetidamente en idolatría, no por rechazar abiertamente a Yahvé, sino por permitir pequeñas prácticas paganas en sus vidas diarias. No destruyeron todos los altares extranjeros, no separaron radicalmente sus costumbres, no guardaron con celo la diferencia que Dios había establecido entre ellos y las naciones. En Jueces 2, a 2-3, Dios les recuerda que al no romper sus pactos con los pueblos paganos, estos se convertirían en un lazo y sus dioses serían tropiezo para ellos. El fracaso en obedecer completamente abrió las puertas a generaciones de apostasía. Cada concesión, cada pequeño acto de conformidad con el mundo aleja imperceptiblemente el corazón del creyente del propósito eterno. La Escritura afirma en Proverbios 4:26-27: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. No se trata solo de evitar el pecado manifiesto, sino de evitar toda senda que pueda desviar, aunque sea ligeramente, de la ruta de obediencia y consagración. Las fiestas y conciertos mundanos representan más que un simple entretenimiento. Son expresiones culturales de un sistema que ha suplantado la gloria de Dios por la exaltación del hombre, del placer, del ego. Romanos 1:21-23 describen cómo, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes corruptibles. Celebraron el desenfreno como libertad, la sensualidad
como expresión artística y la rebeldía como autenticidad. El creyente que cede terreno en este contexto comienza a perder la capacidad de discernir entre lo santo y lo profano. Lo que antes le escandalizaba ahora le parece arte. Lo que antes le movía a oración ahora solo le provoca indiferencia. En Ezequiel 22:26 Dios condena a los sacerdotes que no distinguían entre lo sagrado y lo profano, que no enseñaban la diferencia entre lo limpio y lo impuro, causando que su nombre fuera profanado entre el pueblo. La falta de discernimiento es el primer síntoma de una fe que se desvía. Cada vez que un hijo de Dios tolera un ambiente donde se glorifica el pecado, algo se apaga en su espíritu. No es un golpe mortal instantáneo, sino una lenta anestesia que apaga la voz del Espíritu Santo, que disminuye la sensibilidad a su corrección, que enfría el amor primero. Apocalipsis 2, 4-5 advierte a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. El abandono del primer amor no ocurre de repente, sino como resultado de miles de pequeños pasos en dirección contraria. La importancia de las decisiones pequeñas es evidente en toda la Escritura. En el desierto Dios no solo probaba a Israel en grandes batallas, sino en su obediencia diaria al maná, en su respeto al día de reposo, en su confianza por provisiones básicas. Cada detalle revelaba su disposición a confiar y obedecer. Así también hoy Dios observa no solo nuestras grandes decisiones, sino también cómo respondemos a las pequeñas pruebas de lealtad. ¿A qué ambientes nos exponemos? ¿Qué entretenimientos permitimos? ¿Qué voces autorizamos para influenciar nuestro corazón? El apóstol Pedro exhorta en 1 de Pedro 1:13-16 a ceñir los lomos de nuestro entendimiento, a ser sobrios y esperar plenamente en la gracia. Nos llama a vivir como hijos obedientes, no conformándonos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo. Así también nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. No hay concesiones pequeñas cuando se trata de santidad. Todo aspecto de nuestra vida debe reflejar el carácter de aquel que nos llamó. Cada permiso que otorgamos a nuestra carne es una grieta en el muro de la protección espiritual. Una grieta que, si no se repara, terminará convirtiéndose en una brecha por donde el enemigo puede entrar a robar, matar y destruir. Jesús advirtió en Mateo 24:12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y esa multiplicación comienza siempre con tolerar un poco de maldad, justificar un poco de rebelión, permitir un poco de contaminación. El carácter de un creyente se forma en la coherencia diaria entre lo que cree y lo que practica. No basta con proclamar fe en Cristo, es necesario caminar en coherencia con esa fe en cada ámbito de la vida. Santiago 1:22 exhorta: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Quien escucha la verdad pero no la aplica se engaña, creyendo que su fe está intacta mientras se desmorona lentamente en la práctica. En un mundo que redefine constantemente lo que es aceptable, el creyente no puede apoyarse en las normas cambiantes de la cultura. Su estándar debe ser la palabra eterna e inmutable de Dios. Isaías 48 declara: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Lo que era pecado hace 2000 años sigue siendo pecado hoy, aunque el mundo lo celebre en sus canciones, en sus bailes y en sus fiestas. El llamado a vivir separados para Dios no es un llamado al aislamiento estéril, sino a la influencia poderosa. Jesús oró en Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
La santidad no es opcional para el creyente, es su marca distintiva. Es lo que testifica al mundo que somos de otro reino, que servimos a otro Señor, que esperamos una herencia incorruptible reservada en los cielos. Cada pequeña concesión es una renuncia silenciosa a ese testimonio. Cada paso que damos hacia las prácticas del mundo es un paso que damos alejándonos de la misión que Dios nos ha encomendado. Filipenses 2:15 describen el propósito de nuestra santidad, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios busca hijos que no negocien su consagración, que no cedan ni siquiera un centímetro al espíritu de esta época. Hijos que comprendan que cada pequeño acto de obediencia cuenta, que cada pequeña renuncia es una declaración de amor, que cada decisión diaria es una construcción eterna. Que podamos ser como Josué, que proclamó con firmeza: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Cada decisión que tomamos como cristianos no solo afecta nuestra vida personal, sino también nuestro testimonio ante el mundo. La vida de un creyente es una carta abierta que todos leen. Una luz que no puede esconderse debajo de un almud, como enseñó el Señor en Mateo 5:14 a 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estas palabras establecen una responsabilidad espiritual ineludible. Nuestras acciones deben reflejar la gloria de Dios para que otros sean atraídos hacia Él. Cuando un creyente participa de ambientes mundanos donde el pecado es normalizado, su luz pierde brillo y su testimonio se debilita. No basta con afirmar que se tiene fe. La fe genuina produce un fruto visible que impacta a quienes nos rodean. Jesús fue claro cuando dijo en Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis. El fruto de nuestra vida no puede ser amargo si pretendemos testificar de la dulzura de Cristo. Si el mundo nos observa actuando igual que ellos, celebrando las mismas cosas, participando de los mismos ambientes que glorifican el pecado, ¿qué testimonio les estamos dando? ¿Cómo podemos hablarles de un reino diferente si nuestras vidas no reflejan ese reino? El apóstol Pablo advirtió en 2 Corintios 6:17: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Este mandato no es solo una llamada a la pureza personal, sino una estrategia divina para preservar el testimonio de su pueblo. La separación del mundo no es un aislamiento social, sino un acto espiritual de consagración que señala al mundo que pertenecemos a Dios. Cuando el pueblo de Dios se mezcla con las prácticas del mundo, su testimonio se diluye, su mensaje pierde autoridad y su luz se torna tenue. El testimonio cristiano tiene un impacto directo en la forma en que el mundo percibe a Dios. En Ezequiel 36:23, el Señor promete santificar su gran nombre, el cual había sido profanado entre las naciones a causa del mal testimonio de su pueblo. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Cuando los creyentes no viven de acuerdo
a la santidad de su llamado, no solo empañan su propia reputación, sino que mancillan el nombre de Dios ante los ojos del mundo. La coherencia entre lo que predicamos y lo que vivimos es el fundamento del testimonio cristiano. El apóstol Pedro exhorta en 1 de Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. La conducta santa, la vida separada para Dios, no solo refuta las acusaciones del mundo, sino que lleva a otros a glorificar a Dios. Asistir a conciertos y fiestas donde se exalta la inmoralidad, el desenfreno y la vanidad envía un mensaje contradictorio al mundo. Mientras nuestros labios proclaman a Cristo, nuestras acciones testifican de otra lealtad. Jesús enseñó que nadie puede servir a dos señores, Mateo 6:24. No podemos pretender ser embajadores del reino de Dios mientras participamos alegremente en los banquetes del reino de las tinieblas. El testimonio es más que palabras, es un reflejo constante del carácter de Cristo en nuestra vida diaria. Filipenses 2:14-15 nos llama a ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. No se espera de nosotros perfección absoluta, pero sí una distinción clara entre quienes han sido redimidos por la sangre del Cordero y quienes aún viven en tinieblas. La participación en eventos que glorifican el pecado daña gravemente esa distinción. Produce confusión en quienes nos observan, debilita la credibilidad de nuestro mensaje y deshonra la santidad de Dios. En Romanos 2:24 Pablo escribe una acusación seria, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es una tragedia espiritual cuando nuestra vida se convierte en un motivo para que otros desprecien al Señor. El testimonio cristiano también tiene un peso eterno. En 2 Corintios 5:20 se nos recuerda que somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros a los hombres para que se reconcilien con Él. Cada acción, cada decisión, cada lugar que decidimos frecuentar comunica algo sobre el Dios al que representamos. Un embajador no actúa por capricho personal, sino que vive para reflejar los intereses y la dignidad de aquel que lo envió. Así también nosotros, como ciudadanos del reino, debemos vivir de manera que nuestro caminar apunte constantemente hacia el Rey que servimos. La pureza de nuestro testimonio es una herramienta poderosa en las manos de Dios para atraer a otros a la fe. Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El amor se expresa también en la disposición de renunciar a placeres pasajeros si con ello preservamos la claridad de nuestro testimonio. Pablo, en 1 Corintios 9:22, declara, me he hecho a todos de todo para que de todos modos salve a algunos. Esta disposición de adaptar nuestras acciones no a la cultura del mundo, sino a los intereses eternos del reino, revela un corazón realmente entregado a Dios. El testimonio cristiano es frágil, puede ser construido con años de fidelidad y derribado en un instante de imprudencia. La Biblia está llena de advertencias sobre la importancia de vivir con integridad. Proverbios 22:1 afirma, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama, más que la plata y el oro. Nuestra reputación no debe ser cuidada por orgullo personal, sino porque a través de ella otros tienen la oportunidad de
ver la obra de Cristo reflejada en nosotros. La participación en ambientes cargados de sensualidad, alcohol, idolatría o desenfreno pone en riesgo esa reputación espiritual. No porque el mundo deba ser juez de nuestra vida, sino porque Dios ha puesto sobre nosotros la responsabilidad de ser ejemplos vivos de su gracia transformadora. En Tito 2:7-8 se exhorta: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Un testimonio sólido no solo protege nuestra vida espiritual, sino que también refuerza la vida de aquellos que están observándonos. Hay creyentes nuevos, débiles en la fe, que miran hacia nosotros buscando un modelo a seguir. Pablo instruye en 1 Timoteo 4:12. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. No podemos permitirnos ser piedra de tropiezo para aquellos que aún están aprendiendo a caminar en la fe. El enemigo busca constantemente ocasiones para desacreditar a los hijos de Dios. Participar voluntariamente en lugares donde el espíritu de este mundo reina le da armas al adversario para acusar, confundir y desanimar. En Efesios 4:27 se nos exhorta: ni deis lugar al diablo. La santidad en la vida cotidiana es un muro de protección contra sus ataques, un testimonio constante de que la gracia de Dios no solo perdona, sino también transforma. La Escritura nos llama a vivir de manera digna del Evangelio. Filipenses 1:27 dice: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. No hay doble vida en el reino de Dios. No hay espacio para una identidad dividida entre la luz y las tinieblas. Cada paso, cada decisión, cada asistencia a un evento comunica a quién pertenecemos y a quién servimos. El testimonio cristiano no es una opción secundaria en nuestra vida de fe. Es una parte esencial de nuestro llamado. Jesús nos advirtió en Mateo 5:13 que somos la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Una vida contaminada por la participación en prácticas mundanas pierde su capacidad de preservar, de sanar, de influenciar positivamente. Que nunca olvidemos que cada paso que damos bajo la luz o bajo la sombra no solo moldea nuestro destino, sino que también impacta eternamente las vidas de aquellos que caminan a nuestro alrededor. Somos cartas vivas, testigos de un reino invisible pero real. Y en un mundo hambriento de autenticidad, nuestra vida puede ser el puente que conduzca a otros hacia el corazón de Dios o el obstáculo que los aleje. El corazón humano fue diseñado para buscar gozo. Desde el principio Dios creó al hombre para vivir en plenitud, en comunión con su presencia, experimentando un deleite que no depende de circunstancias externas. La caída rompió esa comunión, pero no anuló el anhelo. Hoy muchos buscan llenar ese vacío en fiestas, en conciertos, en experiencias pasajeras que prometen alegría, pero dejan el alma más sedienta que antes. Cristo vino a restaurar el acceso a la fuente verdadera del gozo, y su invitación sigue vigente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. La alegría del mundo es efímera, dependiente de estímulos externos que desaparecen rápidamente. Sin embargo, la alegría que proviene de Dios es eterna, inmutable y llena el corazón aún en medio de la prueba. Jesús declaró en Juan 15:11: estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. No es un gozo superficial, sino una satisfacción completa, arraigada en la comunión con el Creador. Participar en ambientes mundanos, buscando alegría,
es como beber agua salada. Lejos de saciar, intensifica la sed. El salmista lo entendió cuando escribió: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmos 16:11. La verdadera fiesta no se encuentra en salones ruidosos ni en escenarios de luces cegadoras, sino en el altar de la presencia de Dios. Allí el alma se encuentra consigo misma, reconoce su propósito y experimenta una alegría que ningún entretenimiento terrenal puede igualar. La Biblia no llama al creyente a una vida de tristeza, sino a una vida de gozo genuino, basado en verdades eternas y no en emociones pasajeras. Buscar el gozo en el mundo es rendirse a una ilusión. El enemigo sabe que si puede desviar la búsqueda legítima de gozo hacia fuentes contaminadas, puede mantener al creyente distraído y débil. Isaías 55:2 pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? El llamado de Dios no es a reprimir nuestros deseos de felicidad, sino a redirigirlos hacia Él, quien es la fuente de toda verdadera satisfacción. Renunciar a las fiestas y conciertos mundanos no es perder vida, es encontrar la vida en su máxima expresión. Es responder al llamado superior de un gozo que no depende del bullicio exterior, sino que brota desde las profundidades del espíritu regenerado. Filipenses 4:4 nos exhorta: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La alegría del creyente no tiene fecha de caducidad ni límite circunstancial, porque está anclada en un Dios eterno. Cuando el alma ha probado el gozo del Espíritu Santo, todo entretenimiento mundano palidece en comparación. No hay concierto, no hay fiesta, no hay espectáculo que pueda igualar la dulzura de un corazón que late al ritmo de la voluntad de Dios. Este es el gozo que trasciende, que fortalece, que transforma. Este es el gozo al que somos llamados. El llamado a apartarnos de las fiestas y conciertos mundanos no es solo una cuestión de santidad personal, es una declaración profética sobre quién gobierna nuestro corazón. Cada elección que hacemos hoy no solo define nuestro presente, sino que edifica o debilita el legado espiritual que dejaremos para las generaciones venideras. La vida que elegimos vivir, los ambientes que decidimos frecuentar, las voces que permitimos que moldeen nuestra alma, todo está sembrando semillas que algún día darán fruto, para vida o para muerte. Hebreos 12:1-2 nos recuerda que estamos rodeados de una gran nube de testigos y que estamos llamados a correr nuestra carrera con paciencia, puestos los ojos en Jesús. No es una carrera para complacer al mundo, sino para glorificar al autor de nuestra fe. Hoy, mientras otros celebran la fugacidad, tú puedes elegir edificar la eternidad. Mientras el mundo canta a su propio deleite, tú puedes entonar una vida de alabanza viva para Dios. No fuimos llamados a caminar en la sombra de los deseos humanos, sino a brillar con la luz de Cristo, construyendo con cada paso un testimonio que resuene en el cielo. En el